Muy bien, pues queridos hermanos, vamos a tener una reflexión inicial en este último jueves presencial del año. Ya el jueves que viene estamos en mitad de las fiestas y si el Señor lo permite tendremos pues el habitual vídeo. Pensaba en este último jueves y esta mañana el Señor me puso en el corazón Proverbios capítulo 3, versículo 5. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Algunas versiones traducen inteligencia. Hay una cosa que sale en este versículo, y es que todos somos cojos. Todos cojeamos de algo. Por eso necesitamos apoyarnos. Una persona que no usa muletas no necesita apoyarse, ¿verdad? Pero todos nos apoyamos en nosotros mismos porque al fin y al cabo nos sentimos, como digo muchas veces, indefensos. Y quien escribe esto es Salomón, el sabio, que recordáis había pedido al Señor riquezas, no. Tampoco le pidió paz en el territorio. Si yo fuera gobernante hubiera pedido, Señor, danos tiempos de paz, pero Salomón no pidió eso. Salomón pidió sabiduría. Y cuando Salomón dice esto, nos está hablando de un hecho histórico. Adán y Eva se apoyaron en su propia prudencia. ¿Y qué sucedió? Cayeron. El día que comáis, se apoyaron en eso. Moisés se apoyó en su nacionalismo y el día menos pensado, literalmente, destruyó lo que podía haber sido un futuro totalmente distinto, matando a un egipcio. Se apoyó en su propia prudencia, se apoyó en su propia inteligencia. ¿Y qué diremos de David? Cuando todos marcharon a la guerra, él se quedó porque se fió, él dijo, los demás sí que son débiles, aquí el rey soy yo y el rey está para mandar, para regir. Se apoyó en su propia prudencia y para tapar un pecado tuvo que matar al marido de Betsabé, tuvo que usar pecado sobre el pecado, ¿recordáis? ¿Y qué diríamos de Pedro, verdad? Señor, aunque todos te nieguen, yo no te dejo. Señor, Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Pedro, que me vas a negar. No, Señor. Pedro se apoyó en su propia prudencia y no se fió del Señor de todo su corazón. La lista podía ser larga, pero en la lista le falta el nombre de cada uno de nosotros. Y yo esta mañana, cuando pensaba en esta última reunión presencial, pensaba en la de veces que en este año me he apoyado más en mi prudencia, en mi saber, en mis buenos deseos, porque yo no creo que nadie lo haga con malos deseos, ¿verdad? Esta mañana, por una situación que se me planteó prácticamente al poco de levantarnos, pues tuve que tomar ciertas decisiones y con muy buen corazón, y alguien me dijo, Jonathan, quizá, aunque lo has hecho con buen corazón, quizá te has equivocado, ¿no? Y tuve que reconocer que quizá debería haber orado al Señor. Parece que no tiene mayor importancia el error o la decisión, pero a veces nos pasa esto, ¿verdad? Y cuando leía esta mañana, después de esto, este versículo, dije, caray, esto lo necesito para mí. Porque es fácil acusar a Adán y Eva, a Moisés, a David, a Pedro, pero también pues, tenemos que acusarnos cada uno de nosotros, ¿verdad? Una cosa que a mí este versículo me lleva a pensar es que debo ser desconfiado de mí. Yo tenía un cliente hace muchísimos años, en el año 84, que decía, yo soy más desconfiado que el diablo. Y no se fiaba de nada.
Le devolvías el dinero y él contaba delante de ti, aunque él lo hubiera contado antes. Y creo que en esta tarde estamos aquí un grupo de personas que tenemos que reconocer que hemos confiado en nosotros y que necesitamos ser desconfiados de nosotros. Miramos hacia atrás los meses que han pasado y vemos que muchas veces hemos metido la pata, 100% de las veces, con buen corazón. Creo que en esta noche, permitidme, estamos aquí un grupo de gente, o deberíamos estar un grupo de gente desconfiada. No del de al lado, entenderse. No estamos aquí, esto es una comunidad de hermanos, no una banda de forajidos, que no se fía uno del otro. ¿Me entendéis? Pero yo en esta noche quiero venir delante del Señor desconfiado de mí para confiar en Él. Porque cuanto más desconfío de mí, más busco al Señor. Jeremías 17:9 nos recuerda: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Como expresa una versión que alguna vez he citado, engañoso es el corazón, no tiene remedio. Yo en esta noche quiero pedirle al Señor ser desconfiado de mí para confiar más en Él. Porque si soy desconfiado de mí, quiero conocerle más al Señor para fiarme más del Señor. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Permitidme la versión Jonathan Bernat 2024: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque es desconfiado de sí mismo. Y finalmente, ojalá en esta noche estemos aquí un grupo de gente, de hermanos, desconfiados de nosotros, para que se glorifique el Señor. Porque lo importante no es que las cosas me salgan bien. Lo importante no es cambiar de muleta, como decía al principio. Lo importante es que Dios se glorifique en mí. El apóstol Pablo a los Corintios le dice: sea que comáis o bebáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Así que en ese todo también está incluido nuestra confianza. Permitidme tener una palabra de oración y después pasamos a la alabanza. Lo que yo quiero compartir hoy, o queremos reflexionar en ellos, se titularía El Espíritu Santo nos da consuelo. El Espíritu Santo nos da consuelo. Y seguimos en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, en el cual el Señor se está despidiendo de su pueblo, de los suyos, y les da unas palabras pues de ánimo, ¿no? Y en el versículo 16 del capítulo 14 nos dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, otro.
para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Interesante esto. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y pasamos al versículo 26 que dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Hasta aquí. Bueno, cuando Jesús estaba en la tierra fue consuelo para muchas personas. De hecho, él mismo decía en Mateo 11, podemos leer: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, es decir, yo os daré consuelo. Pero ahora se acercaba la hora de la muerte de Jesús. Jesús debía irse, era necesario que sufriera y que muriera en la cruz para que nuestros pecados fueran perdonados y esa gracia de la que hablamos a veces, esa gracia, la era de la gracia fuese comenzada y la gracia fuera liberada. Era necesario que resucitara para que nosotros algún día también resucitemos. Era necesario que ascendiera a lo alto para llevar cautiva la cautividad, nos lo dice la Escritura. Por eso él decía: os conviene que yo me vaya, dijo Jesús, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Quedamos entonces que Jesús debe irse y podríamos pues lamentarnos nosotros, y los discípulos que nos quedaríamos sin un Consolador para siempre. Muere Jesús, muere la consolación. De hecho, no sé si en algún lado de la Escritura le llama la consolación de Israel. Pero Jesús dice: no os dejaré huérfanos. Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesús no quería dejarnos solos, no quería dejar solos a los que creemos en Él, no nos quería dejar huérfanos, porque, hermanos y hermanas, orábamos hoy por las iglesias de España, como los medios de comunicación son cada vez más cerrados por la ideología de hoy en día, y la verdad es que somos pocos. Necesitamos el poder de Dios porque somos pocos, ¿no? A veces nos sentimos incluso extraños, ¿no? En medio de una mayoría que dice no creer. Yo creo que muchos creen, pero les da vergüenza, ¿no? Decir que creen. Mola más, en términos coloquiales, mola, pues pensar que uno no, si no cree, pues es más valiente o más valioso, ¿no? Bueno, pues allá ellos, ¿no? Por eso necesitamos que Dios nos ayude, nos dé el poder para llegar a las personas, ¿no? Y Jesús la verdad es que tenía mucho que hacer, ¿no? Podemos pensar que estaba tan ocupado que cómo iba a consolar a nosotros, viles mortales. Tenía tanto que sufrir que
que podríamos pensar que ponía todo ese foco en estos pensamientos, que iba a sufrir mucho, que tenía que soportar. Sin embargo, Jesús siempre preocupado por los demás a pesar de su sufrimiento, ¿no? Dejó una promesa de que cuando Él se fuera, nos enviaría otro Consolador, el Espíritu Santo, que ya no se irá más. Amén. Por eso dice, es necesario que yo me vaya, porque vendrá el Espíritu Santo y estará con vosotros para siempre, que se dice pronto, todos los días, todos los segundos, todos los minutos. Os consolará en vuestras angustias, disipará vuestras dudas, os reconfortará en vuestras aflicciones y estará en la tierra, podría decir Jesús, el Espíritu Santo estará en la tierra para hacer lo que yo habría hecho de haberme quedado con vosotros. Y si nos centramos en el mismo Espíritu Santo, la palabra Espíritu Santo en griego, no sé cómo se pronuncia, pero en latín es Parakletos, o Parácletos, Paracletus también. Bueno, según un diccionario bíblico dice, según Wikipedia, es un término bíblico cristiano, citado un total de 5 veces en el Evangelio según San Juan. El término Paracletos o Paráclito se usa para referirse al Espíritu Santo. Podríamos decir, por lo tanto, más el Paráclito, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esta palabra Paráclito o Paracletos, pues en griego tiene varios. Sabéis que las palabras griegas tienen varios significados. El griego es un lenguaje muy rico, ¿no? Porque cada palabra a veces tiene varios significados. En concreto, aparte de consolador, Paracletos significa monitor o instructor o enseñador. También significa abogado. Fijaos cuántas cosas tiene el Espíritu Santo. Ay, Señor, qué bien que estás con nosotros. Estás con nosotros, nos consuelas, nos enseñas, nos proteges, abogado. Nos consuelas. Os enviaré, por lo tanto, podría decir Jesús, otro maestro. Jesucristo fue el maestro oficial de los suyos mientras estuvo en la tierra. Él enseñaba, estaba continuamente enseñando. Entraba en las sinagogas y enseñaba. Salía de las sinagogas y enseñaba. Iba por toda Galilea y alrededores y enseñaba. Y nadie se fue llamado rabí, excepto Cristo. Rabí significa maestro. Y no se sentaron a los pies de ningún hombre para aprender sus doctrinas, sino que las recibieron de aquel, con mayúscula aquel, de quien se dijo, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y ahora Él nos dice, cuando yo me vaya, ¿dónde podréis encontrar un maestro infalible? Tal vez hay alguien que dice, tal vez pues en un líder religioso a quien acudirán, que será infalible, o tal vez a los concilios de la Iglesia que tendrán por fin decidir los puntos conflictivos de las doctrinas. Pero Cristo no dijo eso, dijo, yo soy el
maestro infalible. No lo dijo en estas palabras, pero él lo era, ¿no? Y cuando me vaya os enviaré otro maestro, otro instructor, otro consolador, otro abogado, y él será la persona que ha de explicarles la Escritura. Uno de los puntos de la Reforma protestante era que la Biblia podía tener libre interpretación. Cada persona, cada creyente podía ser inspirado por el Espíritu Santo e iluminado en aquellos puntos difíciles incluso. La palabra llega a los corazones de los que creen, de los que creemos. Y nadie anda rectamente si no es enseñado por el Espíritu. Algún maestro de los que tenemos, no maestro secular, sino maestro de las Escrituras, nos puede instruir, nos da sabiduría, entre comillas, pero el auténtico maestro es el Consolador, el Espíritu Santo. Él es el que puede llegar a tu corazón y pues decirte lo que Él quiere, cuál es su voluntad. Otra traducción de Paracletos o Paráclito es abogado. Jesús o el Espíritu Santo fue un abogado con los apóstoles. Vemos en Hechos de los Apóstoles como les daba sabiduría para argumentar de tal forma que la gente se quedaba asombrada. ¿Cómo pueden estos, decían, cómo pueden estos sin letras enseñar estas cosas? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba siendo un abogado, diciéndoles cosas que nadie podría rebatir. El apóstol Pablo, por ejemplo, ante Félix y Agripa, pues se argumentó con tanta eficacia que alguien, no me acuerdo qué personaje de estos, dijo: caramba, Pablo, casi me persuades a ser cristiano, porque fue justo a la diana del corazón de aquel hombre. Yo recuerdo un día que fui a visitar a un chico que yo pensé que estaba interesado en el Evangelio, y entro en casa y me dice: ¿a qué vienes? Y yo, hombre, quedamos en que pues venía a hablar de estos temas, de Dios y tal. Me siento a hablar con él. Y yo no me acuerdo exactamente lo que le dije, pero, le mandé leer un trozo de la Escritura. Él me rebatía una cosa y la Escritura, y empezó a hacer así. Pero así, literalmente, con los ojos como platos, mirando para el texto y como si se quedara sin argumentos. Es decir, Jesús, o el Espíritu Santo, es nuestro abogado, En otro sentido es abogado porque intercede, aboga, al lado de Cristo, aboga por nosotros. Incluso dice la Escritura que no sabemos cómo hemos de pedir como conviene, pero el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles, es decir, está intercediendo por nosotros. Si estás a punto de estallar, tal vez pues tengas mucho dolor, tal vez mis emociones estén pues a punto de sucumbir, y tal vez pues quiero orar, pero no puedo porque tengo tanto dolor que no soy capaz de hacerlo.
Pero yo no sé, alguna vez, yo no lo experimenté, pero me tienen contado de gente que en estas circunstancias se puso a gemir, ¿eh? ¿Qué era? Que el Espíritu Santo estaba dentro, gimiendo. Por lo tanto, el Espíritu Santo está abogando por nosotros. Y también nos defiende cuando, como decíamos el otro día, la ira del Padre puede manifestarse, el Espíritu Santo nos defiende también, ¿no? Y vamos a hablar del Consolador, de la faceta de Consolador. Como dijimos antes, pues el Espíritu Santo llega a nuestro espíritu y me encuentro pues muy turbado, muy necesitado de consolación, y el Espíritu Santo sabe dónde tocarte, ¿no? Tal vez pues alguna persona que no conocemos mucho pues se siente, nos pueda animar y decir, oh, hombre, no te pongas así, no tal. Sin embargo, esas palabras no llegan al corazón, ¿verdad? Ya se aproxima más de alguien que nos aprecie, ¿no? Y puede decir cosas consoladoras, pero muchas veces tampoco dan en el clavo, ¿no? Sin embargo, el Espíritu Santo es el que te va a dar en el lugar exacto para consolarte. Por lo tanto, como dice un predicador, dale entrada a tu corazón, oh cristiano, para que te consuele en tu calamidad. El Espíritu Santo, por otro lado, es un consolador fiel. ¿Cuántas veces, verdad, encontramos personas que no son fieles, que incluso pues pueden hacer daño, ¿no? Pero lo importante es que Dios es fiel, un consolador que te alivia cuando los demás no lo consiguen de ninguna manera, incluso pueden hacerte daño. Tengo muchas angustias mayores de las que no puedes concebir, pues díselo al Padre, díselo al Espíritu Santo y Él te consolará. Pero es que yo he pecado y eso pues hace distancia con Dios. Bueno, pues ni siquiera el pecado nos puede apartar de su amor. Vamos a ver, no quiere decir que nosotros hagamos lo que nos dé la gana, por supuesto, pero podemos siempre pedir perdón y pedir restauración. Y el Espíritu Santo sigue amándote aún, como cuando me acuerdo de una película que era La cruz y el puñal, y entonces el pastor David Wilkerson iba a predicarle a Nicky Cruz, y Nicky Cruz al principio lo recibía dándole gritos, rechinándole los dientes delante de la cara, diciéndole, como no te vayas de aquí te mato, y se tenía que ir, y él decía, pero acuérdate que hay uno ahí arriba que te está mirando. Y a pesar de todo, aquel hombre, el pastor David Wilkerson, amaba a Nicky Cruz. Como Dios nos ama, aunque nosotros estemos rechinando contra él los dientes. Es un consolador infatigable. Dice alguien que trató de consolar a muchas personas que tenían pruebas y que una vez tras otra le iba consolando y nada, no conseguía nada. Y incluso hay personas que basta que las intentes consolar para que te digan, ay, si tú supieras, y empiezan a contarte y a autocompadecerse y a decir tal. En fin,
entonces nosotros nos podemos frustrar, ¿no? Podemos pensar y desanimar y dejar de consolar a esa persona, pero el Espíritu Santo no. Amén. Incluso personas a veces nos quieren consolar y pasa como Job, ¿no? Job tenía consoladores a los que llamó consoladores molestos, sois todos vosotros, ¿no? Porque las personas podemos consolar, pero hasta cierto punto, y aquellas personas se consideraban a sí mismas sabias, ¿eh? Y no venían en plan de sentir cercanía con Job, sino de enseñarle, ¿eh? Que él no era justo y por lo tanto no tenía nada que hacer, ¿eh? Sin embargo, Dios sí tuvo que hacer y mucho, ¿eh? Y levantó y restauró a Job. Y por el tiempo que nos queda, pues vamos a dejarlo aquí. Quisiera decir más cosas, pero lo último que digo es, ¿quién puede ser objeto del consuelo de Dios? Por supuesto, los cristianos, ¿eh? Hay personas que quieren recibir consolación de Dios, pero no son creyentes y Dios en su misericordia a lo mejor los consuela momentáneamente, pero nosotros tenemos el consuelo abierto de Dios, ¿eh? El consuelo del Espíritu Santo abierto día y noche para que acudamos a Él. Al principio, pues Jonathan hablaba de que muchas veces pues no vamos a Dios, ¿no? Y hoy pues es una buena cosa, tanto el mensaje de él creo como el que comparto o compartimos, creo que van en la misma línea de que debemos acercarnos a Dios y buscar nuestro consuelo en Él.